Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nueva edición del podcast de Tesis Activos Financieros. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema crítico para una sociedad gestora, que es la valoración de compañías, ¿vale? Cuáles son los ratios, los parámetros, los métodos habituales de valoración de empresas y cuáles son los que más utilizamos en el departamento de gestión y en análisis en tesis. Valorar una compañía pues implica saber si una compañía está cara o está barata, para poderla comprar barata y poderla vender cara. Pero para eso pues es necesario aplicar una serie de métricas y saber cuándo es barato, cuándo es un buen precio y cuándo es cara o incluso un momento para vender. Podríamos definir la valoración de empresas como el precio mínimo al que estaríamos dispuestos a vender, a quitarnos la compañía de encima. Pero claro, para eso pues tenemos que saber haberla comprado a un precio inferior a su valor justo, ¿no? a su fair value o valoración teórica. Me acompañan, voy a presentar a los miembros del equipo de tesis que me acompañan hoy en esta edición del podcast. César Sala, buenas tardes, presidente de tesis. Pues nada, encantado. Nada, Antonio Fernández, el gestor del Fondo Tesis Internacional, que luego hablaremos también de exactamente los métodos y cuáles son los múltiplos y los sistemas que utilizas más habitualmente también para valorar las compañías que tenemos en cartera. Y Aníbal San Miguel, analista de tesis, que pues también además los temas los tienes mucho más recientes y más frescos que cualquier otro miembro del grupo, porque es tu trabajo diario el analizar compañías. Muy bien, pues nada, bienvenidos a todos. Yo soy Iván Fernández, consejero delegado y como anticipaba, vamos a hacer un primer bloque en el que hablaremos de parámetros, ratios que se deducen del balance, de la cuenta de resultados de las compañías, cómo los utilizamos o aprendemos también a corregirlos o a normalizarlos. Y luego veremos en sí tres métodos de valoración de empresas, valoración más tradicional por descuento de flujos de caja, veremos pros, contras, en qué tipo de compañías se pueden utilizar mejor, valoración por múltiplos, que es una valoración más empleada y más usada sobre todo en value investing, y luego por último valoración de libros, valor de libros, que se emplea para determinados tipos de compañía. Nada, me gustaría empezar haciéndoos una pregunta, aunque lo anticipábamos también un poco en la presentación, pero ¿cómo veis vosotros? ¿Por qué es importante? Yo diría que más que importante es totalmente necesario valorar una empresa y no solamente fijarnos en modas, en sus gráficas, en si está en máximos históricos y la debemos de comprar ahí porque parece que sigue creciendo. O sea, ¿por qué es imprescindible abordar la valoración y el análisis de una empresa? Pues yo creo que es importante para no estar especulando, porque si un inversor compra y conoce el valor de lo que está comprando, tiene una metodología, sabe cuándo tiene que vender, que es cuando el precio llega al valor, y es más un proceso, ¿no? que lanzar una moneda al aire. Entonces yo empezaría por definir bien qué es el valor, y el valor básicamente es aquella cantidad que hace que al inversor le da igual tener 1 euro en su bolsillo que tenerlo invertido en esa compañía, esa valoración. Entonces nuestro trabajo es encontrar aquellas oportunidades donde el precio está más alejado del valor, es una especie de arbitraje entre precio y valor, y entonces nosotros ponemos ese componente de análisis y de valoración, y el partícipe lo que tiene que poner es la paciencia para que el mercado reconozca la tesis que estamos viendo y que el mercado tenga ese tiempo para que converjan precio y valor. Pero sería una especie de decir, el euro que tienes en tu bolsillo, esto en términos financieros más académicos sería la tasa libre de riesgo, ¿no? O el bono del Estado. Ese euro que tienes en tu bolsillo, por estar en participaciones de tesis, automáticamente vale más que no teniendo en tu bolsillo. Ahora bien, esto no se reconoce al momento y hay que esperar para que las compañías lleguen al valor que creemos que tienen. No sé si... Está bien. Si os parece, vamos a empezar a hablar de algún ratio, algún parámetro que podemos deducir del balance y de las cuentas de resultados de las compañías,
o bien que relacionan la cuenta de resultados y el balance, como podría ser, por ejemplo, ratios que empleamos habitualmente pues para ver la rentabilidad de las empresas, ¿no? Antonio, por ejemplo, el ROE, el ROCE, que relacionan los resultados, los beneficios de una empresa con su balance o con su estructura de patrimonio. Bueno, pues explícanos algún ratio de este tipo que sí, al final son ratios de rentabilidad que, o sea, lo que son las métricas y datos, ya sean de valoración, de rentabilidad, de balance, cualquier cosa, al final hay que verlo empresa por empresa, porque un ratio por sí solo no dice absolutamente nada si no lo pones en perspectiva con lo que es la compañía, con lo que hacen, con su estrategia, con cómo evolucionan, etcétera, ¿no? Dentro de todo eso, pues los ratios son las herramientas que tiene un inversor para pues, valorar, pues, ya sea la compañía en términos de lo que vale, ¿no? Para separar entre valor y precio, o para valorar, por ejemplo, la calidad. Ratio de rentabilidad, como el que han nombrado, de ROE o ROCE, determinan la rentabilidad, pero luego también son muy diferentes. Es decir, el ROE, por ejemplo, tiene en cuenta la deuda, es decir, una misma empresa con más deuda, su ROE seguramente salga más elevado porque el equity se aminora, ¿no? En el ROCE no pasa eso porque tienes el capital empleado, es decir, mide qué retorno obtienes sobre el capital que emplea la compañía para invertir. Entonces, al final, pues tienes empresas, por ejemplo, muy ligeras de activos, donde con poca inversión pues obtienes altas rentabilidades, ¿no? Si eso es fácil de hacerlo, vas a tener mucha competencia porque tienes que emplear poco capital para obtener grandes retornos, ¿no? En una empresa de capital intensivo, por ejemplo, de infraestructura, lo normal es que ese roce sea menor, pero las barreras de entrada son muy altas porque tienes que poner mucho capital para conseguir esa misma rentabilidad, ¿no? Entonces, al final, tienes que buscar un equilibrio porque también hay empresas con roces, por ejemplo, muy elevados, pero que sí que tienen ventajas competitivas y es ahí donde hay que analizar, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes múltiplos, diferentes formas de valorar, diferentes formas de medir la calidad, de medir lo que es la empresa, y esos múltiplos se utilizan no solo para medir ese negocio en concreto, sino para compararlos con otros, siempre dentro de la perspectiva de cada empresa. Es así como lo vemos. Bueno, al final cada sector tiene sus métricas, ¿no? Por ejemplo, en banca pues está el margen de intermediación, que es a qué precio remuneras los depósitos y a qué precio das las hipotecas, y en riesgo está el CET1, que es mide los activos ponderados por riesgo por el ratio de capital mínimo. En aseguradoras, pues, por ejemplo, está el ratio combinado, que mide la rentabilidad del negocio, y en riesgo pues está el ratio de solvencia. En negocio retail pues está el EBITDA de las cuatro paredes, que llaman en inglés, que es el EBITDA que genera tu negocio, porque claro, si algún día viene un competidor más grande a comprarte, los gastos administrativos centrales, por así decirlo, él se los va a quitar. Y el EBITDA que tiene el comprador es diferente al EBITDA que tiene el vendedor. Entonces, cada sector tiene sus métricas y es conveniente, pues, lo importante es que sean comparables entre empresas del mismo sector y homogéneos, ¿no? Para que se puedan comparar. Bueno, el EBITDA tiene un poco, aunque siempre en términos de cuenta de resultados se utiliza mucho, pero vamos, tiene sus inconvenientes, y a nosotros siempre pues, nos gusta más hablar y evaluar los flujos de caja que generan las compañías. Cuéntanos un poco, César, cuáles son esos inconvenientes que vemos y bueno, después de haber analizado muchos balances, muchas cuentas de resultados, qué es el EBITDA, por qué digamos que puede arrojar información errónea o insuficiente y por qué nos gusta más también fijarnos en los flujos de caja, ¿no? que arroja una cuenta de resultados. Sí, el EBITDA es un término que, digamos, detrás del que es resultados antes de amortizaciones, intereses, o sea, está omitiendo unos costes que son imprescindibles para el desarrollo del negocio, ¿no? Entonces, bueno, es un término generalmente utilizado y que es muy bueno para comparar, pero de manera aislada, pues yo creo que puedes tener un excelente EBITDA y una mala compañía, o sea, porque no tengas liquidez. Un gran detractor del EBITDA era Charlie Munger, que bueno, le ponía un nombre así, decía que no era un error de los beneficios. O sea, era que realmente lo que había que valorar, como decía Antonio, es la caja generada en lugar de una medida tan etérea, ¿no? y dependiente, o sea, donde, por ejemplo, para una compañía tener activos que generen caja es imprescindible. Si estos activos se deterioran,
tienes que tenerlo en cuenta en algún momento. Entonces, si en el EBITDA pues no lo tienes en cuenta porque las amortizaciones y la depreciación no están incluidas en la ecuación. Hay una variable que llamaba Buffett, que se llama el beneficio del propietario, que el beneficio del propietario es realmente, de nuevo, la caja. Lo que pasa que a esa caja le deducía o le deduce el CAPEX de mantenimiento, o sea, es decir, mantener la compañía de manera que pueda seguir garantizando que puede generar esa caja a lo largo del tiempo. No deduce el CAPEX, digamos, de crecimiento, porque eso será una decisión a tomar si se quiere crecer o no. Será una compañía que pueda componer, pero realmente los beneficios del propietario los marca realmente caja menos aquel CAPEX que tienes que prever como mantenimiento. El EBITDA se emplea para muchísimas comparaciones. La deuda se la compara con el EBITDA por número de veces EBITDA, pero puede no ser suficiente, ¿vale? Sí. Bueno, sí, añade Antonio. Para mí, o sea, yo opino que es una métrica incompleta, es decir, está bien, siempre puesta en perspectiva con lo que es la compañía, si va a tener mucho CAPEX, porque claro, como no tiene las amortizaciones, pero en las compañías hay CAPEX de mantenimiento, CAPEX de inversión, y son gastos, es decir, el EBITDA no recoge esos gastos, que son salidas de caja. Tampoco recoge los intereses, que también son gastos, tampoco recoge la compensación en acciones, es decir, cuando las compañías pagan a sus empleados con acciones, eso no aparece en la contabilidad, en el EBITDA, pero es un gasto también. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, no hay que mirar solo el EBITDA, sino que hay que mirar un poco más. Está bien para comparar pues, compañías similares, pero siempre puesto en perspectiva de, oye, esta compañía tiene mucho CAPEX, esta compañía gasta mucho en compensación en acciones, esta compañía tiene mucha deuda y gasta mucho en intereses, esta compañía, pues vas viendo casuísticas y entonces ya te puedes hacer una idea y es otra métrica más, pero que la tienes que poner en perspectiva lo que es la empresa. Incluso el impuesto de sociedades, que bueno, pues de ahí las optimizaciones fiscales están en unos países o en otros que las empresas pues pueden tener también, ver reflejadas en sus flujos de caja y que el EBITDA no lo recoge. Como adelantabais, una de las cosas que el EBITDA no esconde es la deuda, o bueno, por lo menos los intereses de esa deuda, que son un gasto, ¿no? Un gasto financiero. Y bueno, precisamente pues me gustaría hablar de que hablásemos de la deuda como uno de los parámetros, datos fundamentales que nosotros evaluamos a la hora de seleccionar compañías. ¿Cómo evaluamos la deuda? ¿En qué ratios lo utilizamos? ¿Deuda EBITDA? ¿Cuáles son los límites que consideramos peligrosos para invertir? Bueno, ¿qué nos puedes decir un poquito, Antonio, respecto de esto? A ver, la deuda, en mi opinión, mientras menos mejor, pero no es que sea mala. Es decir, hay deuda buena y buenísima porque una compañía apalancada en su justa medida, pues al final la rentabilidad sobre el equity es mayor, ¿no? Entonces no es que sea mala, pero cuando te pasas de deuda, sí que si te vienen mal dadas puedes tener problemas, ¿no? Entonces sería eso. Lo que normalmente se hace es comparar deuda neta frente al EBITDA, pero como hemos comentado, el EBITDA al final para mí es una métrica incompleta. Entonces a mí me gusta hacerlo frente a free cash flow, dentro de que la gran mayoría de las compañías que personalmente me gustan, pues intento que no tengan deuda o que si tienen sea poca, ¿no? Y luego dentro de la deuda, pues que no es lo mismo una compañía, por ejemplo, de infraestructura, que su negocio no se entiende sin deuda, es decir, la deuda va asociada a los proyectos, una empresa de infraestructura sin deuda, pues no tendría mucho sentido. Y luego hay otras compañías pues que a lo mejor puedes tener deuda por la tipología de su negocio, a lo mejor mucho más cíclica, mucho más de otra manera, que tienen otros riesgos diferentes, pues tendría sentido no tener tanta deuda o no tener ni siquiera deuda, ¿no? Entonces es un poco así. No hay compañías con deuda o sin deuda que por eso sean buenas o malas, sino que tiene que ser una deuda, si la tiene razonable, si no la tiene, pues mejor, ¿no? También depende cómo esté estructurada, digamos, cómo esté soportada, como has dicho, en compañías de infraestructuras, pues normalmente la deuda está siempre asignada a proyectos. Esa es una deuda, un tipo de deuda, además de sano, necesario, si no habría proyecto. Pero vamos, esa deuda tiene muchos apellidos, coste, qué tipo de condiciones tiene respecto del activo,
porque puede ser deuda ligada a un activo con unas condiciones que, bueno, que no te permitan operar. O sea, el análisis de la deuda es un análisis complejo. O bueno, puede no ser deuda directamente, ¿no? Por ejemplo, la norma NIF 16 pues obliga a clasificar como deuda pues determinados compromisos de alquileres, de leasing, de renting, que realmente pues no son deuda, ¿no? Son un gasto financiero. Entonces, bueno, ahí siempre, pues cuéntanos un poco, Aníbal, cómo intentamos también transformar o en el análisis de empresas, pues esa parte que está clasificada como deuda, intentar verla como un gasto, porque realmente pues hace mucho más pesado el balance y realmente alivia la cuenta de resultados cuando bueno, realmente pues debería considerarse como un gasto, ¿no? Sí, lo que comentas desde NIF 16, que me parece que fue en 2018, el EBITDA de antes no tiene que ver nada con el EBITDA de después, sobre todo en negocios así más de corte retail, donde tienen un montón de activos inmobiliarios que no están en balance, sino que están alquilados, porque pasas de estar un año pagando todos en el EBITDA, pues reflejando la cuota, al año siguiente a no reflejar la cuota, sino meterla como pasivo y en el estado de flujos de caja reflejar ese repago de la deuda. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo en métricas como deuda financiera EBITDA o Enterprise Value EBITDA, porque pueden estar extorsionadas y pueden hacer aparentar en negocios que cotice mucho más barato de lo que realmente cotiza, porque te estás metiendo la deuda como, te estás metiendo el leasing como deuda y no como repago. En mi opinión, yo intento siempre limpiar lo máximo posible el flujo de caja, intentar hacer que volver a ese antes de 2018 y hacer un poco más homogénea toda la trayectoria en términos de vida de la compañía y que sea más comparable con el pasado. También comparable con otras competidoras y con otras empresas que quizás sí que tienen el activo en su propio balance y que sí que de alguna manera pues están pagando CAPEX por mantenerlo. Entonces yo creo que hay que tener cuidado, sobre todo desde la entrada, como dices, de NIF 16, para que sean comparables unas métricas con otras. Y sobre todo pues analizar qué tipo de compromisos tienen las empresas, porque no es lo mismo pues contratos de alquiler que tienen posibilidades de salida periódicas o posibilidades de desistimiento, que a lo mejor compromisos que son más rígidos, con obligados cumplimientos, que bueno, pues entonces sí que cabría, digamos, de alguna forma clasificarlos como deuda de una forma un poco más sólida, ¿no? Vale, pues... Compañías con deuda, donde la deuda está bien estructurada y bien asignada, como ejemplo, yo creo paradigmático, pues Ferrovial, con sus concesiones, son líderes mundiales y está francamente, la deuda ahí es materia prima para la compañía. Y como ejemplo de deuda que ha podido ser tóxica y no cargarse a la compañía, porque la compañía es muy potente, pero sí hacerle un roto importante, fue el caso de Grifols, con deuda corporativa que iban utilizando de manera a lo largo del tiempo, pues hacían una operación corporativa, compraban un competidor, se endeudaban fuertemente, utilizaban la generación de caja de la compañía comprada para reducir esa deuda. Cuando esa deuda estaba baja volvían a subir hasta que eso, digamos, fue excesivo, pero la reacción fue inmediata. Prácticamente se amputaron una parte del negocio vendiendo la parte china con el fin de reclasificar y de reducir drásticamente la deuda, y hoy pues tienen una deuda corporativa tampoco pequeña, pero mucho más controlada. O sea, son ejemplos de deuda donde la deuda es crítica para hacerlo bien, como en el caso de Ferrovial, y ejemplos donde la deuda es tóxica y se te puede llevar por delante la compañía. O sea, yo creo que es totalmente, y al final este famoso 8 o 7% que decimos que ha dado la bolsa a lo largo del tiempo es porque las compañías han tenido algo de deuda en el balance, porque si no lo hubieran tenido seguramente esa rentabilidad habría sido mucho menor. Por eso yo creo que en cierto modo, y sobre todo si, como dice César, pues esa deuda va acarreada a un activo que genera más retorno que lo que te cuesta la deuda, pues tiene mucho sentido utilizarla. Y en muchos casos donde a lo mejor determinadas compañías, por ser más de corte familiar, tienen mucho activo fijo en el balance, pues si no se va a vender el activo, por lo menos que se haga uso de la deuda, siempre y cuando sea con un apalancamiento de loan to value adecuado, pues yo creo que crea mucho valor para el accionista. Entonces... Muy bien.
pues si os parece pasamos al siguiente bloque y empezamos ya a analizar los distintos métodos de valoración de compañías, ¿vale? Vamos a hablar primero del método, digamos, más tradicional y más sólido y más completo que se ha utilizado además así académicamente, que es el de descuentos de flujo de caja. Yo, si os parece, por analizar un poco cómo calcula pues un poco los pioneros o el método un poco más así canónico que existe, que es el de Morningstar, de cómo calcula su fair value. Os lo leo, vamos, porque no sabría decirlo así de memoria, pero bueno, por definirlo un poco para el que lo quiera aquí interiorizar, y luego ya pues analizamos cómo, pues en qué tipo de compañías es útil este sistema, este método, en qué tipo de compañías pues funciona peor, o bueno, cómo lo utilizamos nosotros también en tesis. Pues os leo. Morningstar calcula el fair value proyectando los flujos de caja futuros durante 5 o 10 años, los descuenta al coste medio ponderado de capital, añade un valor residual en fase estable, ajusta por deuda y caja para obtener el valor del equity y lo divide entre el número de acciones. Después actualiza ese valor con el paso del tiempo en función del coste del equity y de los dividendos. El valor total sería la suma de los flujos descontados año a año, que se descuentan con el WACC, menos el valor residual descontado, ¿vale? Esta sería la definición académica del método de Morningstar del cálculo del valor de una empresa pues por descuentos de flujo de caja. ¿Utilizamos este sistema? ¿En qué tipo de compañías lo podemos utilizar? ¿Por qué a veces no funciona? Antonio. Bueno, yo no soy partidario de este método. O sea, yo al final utilizo múltiplos, que es como una simplificación de todo este método, ¿no? Porque al final este método te da un resultado que va a ser un múltiplo también sobre el flujo de caja que genera en el momento actual o en los flujos futuros que tú predices que puede tener esa compañía, ¿no? A mí no me gusta porque, bueno, tiene variables que por ejemplo, tiene la beta, que depende de la volatilidad del mercado. Yo predecir o valorar una compañía por la volatilidad, es que a mí la volatilidad en sí no me dice nada. A mí me dicen algo si la compañía genera caja, si la compañía tiene mucha deuda, si la compañía tiene ventajas competitivas, pero si es volátil, pues una compañía volátil, es que la bolsa es volátil en general. Pues si tienes más deuda será más volátil, si tienes más incertidumbre será más volátil, pero para ponerle un valor a esa compañía, por ser más o menos volátil, pues no quiere decir nada, ¿no? Luego también creo que aquí se aplica un poco el sesgo de confirmación, de que la tasa de descuento que le pongas a esta fórmula pues también va a depender de lo que el analista quiera que le salga de valoración. Es decir, va a ir jugando con tasa de descuento hasta que vea una valoración razonable. Entonces, piensa, yo quiero que me salga por aquí, por esta valoración. Entonces, la tasa de descuento le va a influir en esa toma de decisión, eso suele pasar. Y al final es que eso, no es más que simplificar lo que es, oye, esta compañía cuánta caja genera, a qué múltiplo razonable debería de, o a qué intervalo de múltiplos razonables debería de cotizar, ¿no? Y es simplemente eso. Sí, yo creo que eso sobre todo tiene sentido cuando vas a conocer muy bien cuáles son la proyección de los flujos de caja, ¿no? Los conoces perfectamente, pues en el caso, por ejemplo, de renta fija o en el caso, a lo mejor, de negocios cuyo crecimiento pues conoces muy bien, sabes lo que van a hacer, porque incluso, bueno, el método de Morningstar hace una proyección más o menos exacta de los 5 próximos años, pero a los siguientes 10, aunque los incluye en la fórmula de descuento de flujo de caja, pero les da una proyección o un crecimiento estimado con un múltiplo, con un tipo. Entonces, claro, esto al final pues nos estamos asemejando mucho a lo que es una valoración por múltiplos. Final, negocios de infraestructura, o sea, lo que es deuda, lo que son flujos muy estables, si se puede valorar mejor así, pero vamos, aún así, pues... Es muy difícil, muy incierto también. Para mí no es mi método, para valorar una acción en concreto no es la forma que yo utilizo. Sobre todo para compañías que están infravaloradas, ¿no? Quizá es más complicado utilizarlo. Yo coincido totalmente con Antonio que es un método muy académico, pero es muy fácil caer en esa parálisis por análisis porque hay tantas variables que inferir que al final pues terminas un poco inventándotelas. Entonces yo creo que a lo mejor en renta fija, como decías, que la parte del numerador la tienes no garantizada, pero sí estipulada por contrato, es decir, 5, 5, 5 en caso de que la rentabilidad sea de 5 y el año de vencimiento pues el principal. Del bono. Entonces solo tienes que inferir, digamos, la parte de la rentabilidad que le exiges a ese activo. En empresas de infraestructuras, en empresas que tienen
mucho negocio de mantenimiento, muchos ingresos contractuales, pues también puede tener sentido, pero en general, yo creo que es mucho más coherente tratar de inferir un múltiplo de mercado y sobre un flujo de caja normalizado que luego veremos. Primero, este procedimiento de descuento de flujos de caja hace falta una capacidad de cálculo que en 1960 no existía. O sea, porque si esto había que hacérselo con calculadora tra, evidentemente Warren Buffett podía tenerlo en la cabeza pero no hacerlo. De hecho, Charlie Munger decía que nunca lo había visto hacer un descuento de flujo de caja. Y luego, nosotros que somos empresarios, estamos en varios sectores, el prever el año dentro de 2 años, los flujos de caja dentro de 2 años, es un ejercicio de mucha imaginación. Como dice Aníbal, en el caso de las infraestructuras puedes puedes modelizarlo, pero, por ejemplo, las concesiones, las que están ligadas al tráfico, por ejemplo, hacer hipótesis acerca del crecimiento del tráfico es hacer hipótesis de macro, hipótesis del PIB, porque están ligadas al PIB. Entonces, eso no hay quien, quiero decir que estoy leyendo ahora a Howard Marks y dice que preséntame a alguien que de manera recurrente acierte con las noticias de macro. No hay nadie. Entonces, para hacerte un modelo de flujo de caja, incluso de infraestructuras, que es donde más se podrían poner, yo creo que es un ejercicio muy complejo. Muy complejo. O sea, entonces, como es tan complejo, pues es difícil de usar, la verdad. Sí, difícil o que al final acabas pareciéndote por las simplificaciones que hace a un análisis de múltiplos que digamos que es mucho más intuitivo y a veces que es racional. Yo estoy de acuerdo con Antonio sobre el sesgo de confirmación, ¿no? Le iremos poniendo los descuentos correspondientes hasta que aquello más o menos me encaje. Coincida y entonces, que nos quiere dar. La utilidad. Pero yo creo que lo importante del método de evaluación por descuento de flujos de caja es el concepto. Es conceptual, saber que una compañía vale lo que valen sus flujos de caja descontados a fecha actual. Conceptualmente está muy bien. Ahora, por eso te obliga a ver, oye, ¿y qué flujo de caja puede descontar? ¿Realmente lo genera o no lo genera? Porque claro, si no lo genera, ¿qué vas a descontar, no? Entonces, pero de ahí a utilizarlo como manera para trabajar, lo veo complejo. O sea, ¿quién hace el descuento de flujo de caja, no sé, de Nestlé? Cuando este año venden, creo que un 17% menos, ¿quién lo iba a imaginar eso? En Nestlé, pues sí. Un campeón del consumo. Sí. Es impredecible totalmente. Pero, entonces, ahí lo veo, realmente es un método que está muy bien conceptualmente, pero yo le veo, de difícil aplicación. Pues pasamos, si queréis, a la valoración por múltiplos, ¿no? Que es la que más utilizamos en tesis. Hay muchos múltiplos. ¿Cuáles son los múltiplos que usamos para valorar empresas, principalmente? Bueno, hay muchos. Tienes, por ejemplo, el PER, que es el beneficio, capitalización de la compañía entre el beneficio. Aquí entramos igual que en el EBITDA, es decir, el beneficio neto no es realmente la caja que genera la empresa. Es decir, beneficio neto, pues puedes tener casuística como que la compañía pues sea más agresiva amortizando, que la compañía de beneficio pero realmente los clientes no le estén pagando, que estén acumulando inventario pero no pagando, o sea, no vendiendo ese inventario, lo que hemos comentado antes de la compensación en acciones, es decir, el beneficio difiere de la caja que genera la compañía, ¿vale? Entonces, o también, por ejemplo, cuando recompran acciones, a lo mejor la compañía está destruyendo mucho valor recomprando acciones porque las recompran muy caras, pero ¿qué ocurre? El número de acciones se minora y el beneficio crece. Parece que el beneficio va creciendo, pero hay destrucción de valor, o no la generación que debería de haber, ¿no? Entonces, al final, es otra métrica para valorar, pero no hay que quedarse solo con eso, sino hay que ver todo el negocio. Más múltiplos de valoración, EV/EBITDA, que como hemos comentado, pues el EBITDA pasa algo parecido, aunque bueno, para hacerte una idea, pues está bien.
EV ventas, hay compañías que por ejemplo no generan todavía caja por lo que sea, porque están en etapas más iniciales, pues te puedes hacer una idea, oye, pues yo creo que esta compañía generará tanto margen, hará tal, y puedes hacer suposiciones, ¿no? Pero es, repito, o sea, otra métrica que hay que poner en perspectiva con lo que es la compañía y con lo que es con las compañías con las que compite o con los supuestos que tú puedas hacerte, ¿no? Al final es, como decía César, la inversión, tú conoces lo que ha pasado hasta ahora, pero no conoces el futuro, inviertes para el futuro. ¿Cuánto va a generar esta compañía en el futuro? ¿Qué van a hacer en el futuro? Y eso nadie lo sabe, ¿no? Entonces, al final, es un trabajo muy subjetivo, muy de imaginación, pero hay compañías mucho más predecibles o que llevan una inercia que es más fácil predecirlas y otras que no, ¿no? A mí la métrica que más me gusta es el Enterprise Value, que es la capitalización más la deuda, entre el Free Cash Flow, que el Free Cash Flow al final es la caja que genera la compañía, caja real, es decir, aquí pues se tiene en cuenta las inversiones de capital que han hecho, realmente el beneficio total que ha hecho, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Este múltiplo también, a simple vista, si cogemos el múltiplo de un año, pues también puede ser engañoso, ¿no? Entonces, hay que normalizarlo, es decir, una compañía que tenga muchas fábricas y que tenga que gastar en la maquinaria de esa fábrica, si lleva 10 años sin gastar nada y la maquinaria está pues fatal, que necesitan renovarla, pues a lo mejor ha generado mucha caja en esos años, pero llega un año en concreto que tiene que poner grandes inversiones para renovarla. Entonces, tiene mucho free cash flow los primeros años, pero el último, ese free cash flow se deteriora, ¿no? Porque ha hecho las inversiones. Entonces, ¿qué ocurre? A mí me gusta normalizar. Es decir, oye, esta compañía, ¿cuál es un gasto medio de mantenimiento de su negocio que tiene que llevar a cabo? Y hay momentos en los que no está invirtiendo en renovar máquinas, porque no es necesario, digo máquinas por poner un ejemplo, ¿no? Pero en general. Y otros años en los que pues, las inversiones son altas y otros bajan, ¿no? Pero eso al final es más generación de caja o menos. Compañías como Microsoft, Amazon, Google, ahora por ejemplo están gastando mucho CAPEX, muchas inversiones en capital, en abrir centros de datos. Pues ¿qué ocurre? Que su free cash flow aparece deprimido. Entonces, si tú haces EV free cash flow, pues no te aparece lo que es la realidad del negocio. Tienes que ajustar pues a años más normales, ¿no? Porque ahora están gastando mucho dinero ahí. En algún momento dejarán de hacerlo y esa generación de efectivo pues aumentará. Entonces hay que normalizar. Y bueno, eso sería asignar un múltiplo pues realista, que también es subjetivo, conforme crees que va a ir el negocio a largo plazo, y pensar cuál puede ser la generación real de caja de esa compañía. Aunque valorar por múltiplos de forma aislada yo creo que no nos da, lógicamente, toda la información de la compañía, pero sí que nos permite, Aníbal, comparar, ¿no? Comparar compañías que tienen mismas estructuras de balance, cuentas de resultados similares, ventajas competitivas similares. Pues bueno, si una cotiza a un múltiplo y otra a otro, pues bueno, nos permite compararlas también con índices, con ETFs. Yo creo que desde el punto de vista relativo, yo creo que son también de utilidad, ¿no? Sí, vamos, yo estoy también aquí, en este caso, suscribo todo lo que ha dicho Antonio. La valoración por múltiplos es la más razonable porque no te aíslas de lo que está haciendo el mercado. Ahora bien, hay que tener cuidado de no coger un activo sobrevalorado como referencia de valor, porque entonces estarías pudiendo llegar a sobrepagar. También hay que tener cuidado porque a mí me gusta también fijarme a lo mejor en transacciones del mercado no cotizado, que en determinadas industrias pues hay bastantes y se pueden tomar como referencia, pero hay que tener cuidado porque en determinados casos el comprador va con mucha deuda o tiene sinergias que le pueden hacer pagar un múltiplo mayor y de nuevo parecer que el múltiplo medio de mercado pues está por encima. Entonces todas estas cosas hay que verlo caso a caso, hay que tener cuidado, pero vamos, si se combina bien, yo creo que es un método muy, muy razonable. También me gusta, en determinados casos, pues valorar por partes, que es un método que a lo mejor puede combinar determinadas metodologías. Pues si a lo mejor una empresa tiene un activo fijo, digamos, en balance, pues no tiene sentido aplicarle un múltiplo a todo el EBITDA o a toda la métrica que quieras usar, porque el valor del activo tiene un valor mucho mayor que el valor del negocio. Tiene un múltiplo mayor porque la rentabilidad de él mismo es mucho menor. Entonces, pues conviene ver activo por activo e intentar asignar bien a cada segmento el múltiplo que conviene para intentar llegar al valor pues más razonable de la compañía. Muy bien. Luego, comentando otra cosa adicional, es decir, al final, en lo de poner en perspectiva la compañía, es que hay compañías y compañías, ¿no? Por ejemplo, el EV Free Cash Flow de Uber hace 5 años era negativo, porque Uber no generaba Free Cash Flow. De hecho, ha empezado a generar. De pasar de negativo, pasó creo que a 200 millones y ahora el año que viene se espera que genere sobre 10.000.
Entonces, incluso el primer año que generaba Free Cash Flow, que eran 200 millones, si tú le aplicabas el EV Free Cash Flow, salía en un EV Free Cash Flow disparado. Entonces ahí te tienes que poner en el futuro de esa compañía, ver si la compañía va a poder generar pues esos 10.000 millones como se espera que genere el año que viene aproximadamente, y ver si tiene sentido, ¿no? Pero entonces quedarte con un EV Free Cash Flow que es súper alto, pues... Sí, ha pasado con otras compañías claro. de cartera, como por ejemplo Amazon, Salesforce... Claro, sí. O AST, ¿no? Por ejemplo, que hicieron AST, sí. Que AST, si quieres, la comentas. Bueno, no, AST básicamente es una compañía que no genera todavía caja, entonces no tiene sentido aplicarle un múltiplo sobre la caja porque directamente no se compraría. Entonces, y te habrías perdido pues una inversión que ahora mismo no sé qué rentabilidad ha dado, pero... Se ha dado, más que ha doblado. Sí. Y luego eso, el crecimiento, es decir, no es lo mismo poner un múltiplo EV Free Cash Flow sobre compañías que crecen fuertemente, pues que el múltiplo va a ser más elevado, a múltiplos sobre compañías que no crecen, pues que el múltiplo va a ser menor. O compañías de muchísima calidad que el Free Cash Flow, esa generación de caja, está pues más o menos asegurada por su fuerte ventaja competitiva, a otras compañías que tienen mucha competencia, que tienen mucho riesgo, que pues su múltiplo va a ser más bajo, ¿no? Es un poco, en la perspectiva de cada inversor, la imaginación a futuro de cómo ve esas compañías a futuro y múltiplos razonables que al final son subjetivos. Está claro, y que desde luego pues no pueden usarse tampoco de manera aislada. Lo cual te quiere decir que el análisis metódico no te da la respuesta, pero es que la alternativa es mucho peor. O sea, quiero decir, la alternativa de no hacer un análisis metódico es simplemente lo que has dicho tú antes o tú, especular. O sea, tienes que hacer un análisis metódico como para cualquier negocio en el que entres. O sea, nosotros, cualquier negocio en el que entramos como grupo, lo modelizamos y tomamos decisiones en base a un modelo. ¿Es suficiente? Pues a veces no lo es. O sea, a veces nos hemos equivocado. Pero desde luego sin ese punto Pero de partida... sin ese modelo somos incapaces de tomar una decisión. Entonces aquí, tal y como hacemos la inversión en tesis, que es como si fuéramos propietarios de la compañía, pues el criterio es exactamente el mismo. Ver todos los parámetros que vamos comentando, pero al final siempre hay una parte que, lo que comenta Antonio, ¿no? que tienes que, oye, pues te tienes que imaginar la compañía. Claro, hay compañías que tienes un pasado secular que el ejercicio de imaginación es más pequeño, pero también están más caras. Entonces, bueno, pues también te tienes que esforzar más. Que diferenciar siempre entre buenas inversiones y buenos negocios. Tienen buenos negocios muy predecibles con lo que han hecho en el pasado y esa imaginación a futuro es mucho más sencilla, pero también la rentabilidad potencial pues está más acotada por ese mismo motivo. Una compañía como Coca-Cola, que es como un reloj, ¿no? Que pues lógicamente está cara, ¿no? Pero bueno. Y la importancia de la alineación de intereses, que es para hacerte una idea de por dónde puede ir el equipo directivo y saber que tiene los mismos intereses que tú y que no va a hacer cosas en contra del accionista. Entonces, yo ahora por ejemplificarlo estoy mirando una aseguradora que tiene un ramo en el que pierde dinero, pero ¿qué pasa? Que hay un accionista de referencia que va a perder más de lo que vamos a perder nosotros si sale mal y que previsiblemente no va a estar perdiendo dinero eternamente. Entonces va a haber un año en el que si no empieza a dar beneficios o se acabará vendiendo, se acabará diluyendo y eso empezará a ser beneficio que ahora no está reflejado. Entonces, si no se hace ese ejercicio de análisis, pues difícilmente se puede sacar un beneficio normalizado y esto pues los screeners no te lo dan. Hay que meterse, hay que remangarse y hay que ver bien los balances y las cuentas de las compañías. Esa es yo creo que el gran activo de la inversión en renta variable, que hay que hacer ese ejercicio permanentemente de análisis. Y que con ese ejercicio se aporta valor a una cartera efectivamente. De gestión activa. Y todo el tiempo, porque las cotizaciones van cambiando. Van cambiando. Y los negocios van cambiando. ¿No? Y ahí, pues como ahora está viendo esta narrativa contraria a la IA que está generando un revuelo entre las compañías y bueno, frente a esto, análisis y tomar decisiones. Sí. O sea, no que te lo dan los parámetros que estamos mirando, son críticos, hay que mirarlos, pero no es
No es, Y que luego hay, que aquí estamos hablando mucho de métricas, pero hay tantos parámetros cuantitativos como cualitativos. Y muchas veces los cualitativos son más importantes. O sea que... Pero vamos, no hay excusa pero para... todo tiene una base numérica al final. No hay excusa Claro. para no emplear los cuantitativos. Por supuesto, porque al final el retorno se obtiene según la generación de caja futura de las compañías. Entonces, si no hay números positivos, pues no hay... Está claro. Bueno, pues hablamos ahora, si os parece, del último método de valoración que, bueno, pues se limita a determinadas compañías que admiten ese sistema, que es el book value o valor en libros, que, bueno, pues se limita o se debe limitar a análisis de compañías pues tipo leasing, real estate. Aníbal, ¿cuándo utilizamos este sistema? Yo creo que es un tercer método que, como comentas, pues viene bien en determinados sectores, pues como en la banca, a lo mejor en SOCIMIS, en negocios donde el flujo de caja futuro depende mucho de lo que es el activo físico y no del intangible. Bueno, a mí no se me ocurriría valorar por valor en libros Alphabet cuando tiene un activo único, que es ese efecto de red entre los usuarios, que es que no se puede inferir un valor de mercado y no está, por supuesto, reflejado en los libros. Entonces, si miramos esta métrica en este tipo de compañías, va a parecer que están súper caras, pero claro, hay que ir más allá e intentar razonarlo. Yo creo que en negocios más bancarios, o sea, más del sector bancario, pues puede tener sentido y se puede usar como una métrica de creación de valor para el accionista, ese incremento en el valor del patrimonio neto, que sí que es muy probablemente el valor de mercado de los activos menos los pasivos. En SOCIMIS, por ejemplo, que la contabilidad les permite valorar los inmuebles a valor de mercado, descontando flujos, pero un valor más actualizado que en otros tipos de compañías donde los inmuebles quizá ni siquiera ni salen porque ya están amortizados en el balance, pues en este tipo de compañías sí que puede ser una métrica más fiel, ¿no? que el valor en múltiplos o otro del estilo. No sé si queréis. Sí, yo creo que es otra buena métrica, siempre en perspectiva de cada compañía, para valorar activos que se valoran a precios de mercado, ¿no? Bancos, por ejemplo, pues la cartera de bonos de un banco, pues al final, si su activo básicamente es los préstamos que da, pues al final se puede valorar. Versailles Hathaway en su día, la valoración de su cartera de acciones, más los negocios no cotizados, pues más o menos Buffett decía que se podía valorar por precio-valor en libros, ¿no? Cada vez menos, porque cada vez pesa más también la parte de negocios no cotizados, pero bueno, es otra métrica que siempre se ha utilizado, ¿no? Como decía Aníbal, en SOCIMIS al final tienes el NAV, que al final pues te hacen una tasación de los inmuebles o de los activos inmobiliarios que tengas, entonces pues por ahí también puedes poner un múltiplo sobre ese NAV en este caso, ¿no? Y luego yo comentaría una cosa que hay que tener también cuidado, porque todo esto, como siempre, como he comentado en toda la charla, hay que ponerlo en perspectiva. Es decir, hay muchas compañías que también recompran acciones fuertemente. Es decir, cada vez que recompras acciones, el equity se va minorando y hay compañías incluso con equity negativo. Entonces, ese valor en libros, si se vuelve negativo, pues este múltiplo deja de tener sentido, ¿no? Si recompran masivamente, aunque no esté negativo, deja de ser tan fiel, ¿no? Tenemos compañías como, por ejemplo, Verisyn, McDonald's, Philip Morris, que tienen equity negativo simplemente por esta recompra masiva de acciones. Entonces, pues hay que ponerlo todo en perspectiva, saber que es otra herramienta más, pero hay que conocer muy bien el negocio, muy bien lo que hacen, muy bien por qué este múltiplo tiene aquí sentido y aquí no, muy bien por qué esta métrica tiene sentido aquí y en este sitio no. O sea, al final es poner todo en perspectiva, analizar muy bien el negocio y utilizar las herramientas que en cada caso sean necesarias para hacerte una idea. Utilizar una o varias herramientas, porque no solo hay por qué usar una, o sea, al final están todas y todas son válidas en la medida de lo que lo requiera cada negocio, ¿no? Y muchas veces este ratio lo que te permite es ver lo que puedes perder si no aciertas una tesis, porque nosotros tenemos alguna compañía en el radar que está cotizando por debajo del valor de mercado de sus activos. Esto te dice, bueno, pues te estás llevando lo que es el negocio, te lo estás llevando gratis. Y encima es un negocio que crece, ¿no? Encima es un negocio que crece, que genera más caja cada año, pero que si viene mal, pues tiene una serie de naves, una serie de activos logísticos cuyo precio de mercado es valor superior al valor de mercado de la compañía y que en cualquier caso pues se puede liquidar y se puede incluso dar más a los accionistas, incluso saliendo mal el negocio propio de la compañía, que ya digo, es un negocio que crece, es líder en su mercado y... Aunque que liquidas el negocio que gana dinero, riesgo asimétrico que total. En la práctica no se hace, ¿no? Pero bueno, para saber que hay una base de, oye, están estos activos y vale más de lo que estamos pagando por ellos. La valoración de las cadenas de hostelería con el COVID, o sea, que se pusieron unos precios que es que no... Tenemos un ejemplo en cartera que es Emapa, ¿no? Cecil,
Estaba absolutamente, estaba incluso fuera de los analistas cubrían Navigator, pero Cecil sí, se valoraba como el múltiplo de mercado, como un añadido, al holding que era Semapa, y resulta que la operación... Que la han vendido por más de lo que vale Semapa. Claro, la han vendido por más, ha sido sorprendente. Y sigue teniendo más del 70% de Navigator. Claro. Y respecto al tema de los activos para valorar por book value, en el caso de los bancos que antes hemos comentado, claro, falta ver la calidad del activo. O sea, en los bancos que los balances son muy complejos, adivinar allí la calidad tienes que ver activo por activo. No vaya a ser que el deudor pues no sea de lo más brillante, ¿no? O sea, de que la capacidad para recuperar ese préstamo pues sea baja, ya que eso simplemente el parámetro no te lo cuenta, o sea, o estás obligado a hacer ese análisis. O sea, quiero decir, yo creo que todas estas cosas al final concluyes que hay infinidad de parámetros para analizar una inversión, pero el estudio, la lógica, el razonamiento es crítico. Si no, pues simplemente esto sería un juego de parámetros que los metes en una coctelera y te escupe la mejor inversión que puedas tener, que no es así. No, o sea, al final cada negocio es un mundo y es el futuro lo que importa, no... El pasado te da pistas de cómo puede ser ese futuro, pero lo que importa es lo que hagan. Claro. Y luego hay una variable fundamental que es el tiempo. O sea, nosotros podemos hacer una valoración exquisita de una compañía, pero al final hace falta tiempo y muchas veces pues no sabemos cuánto. Lógicamente, pues si compramos esa compañía es porque la vamos a adquirir a un precio que está por debajo de la estimación de precio, de la valoración que hemos realizado, pero no sabemos cuándo se va a materializar esta tesis. Entonces, esto es un denominador común a todas las inversiones. Hay que esperar a que, pues, por los catalizadores que sean, en acciones de crecimiento pues son unos, acciones de calidad otros, depende del entorno macroeconómico, en acciones de valor pues muchas veces son más difíciles de producir, pero en cualquier caso hace falta tiempo para que todas estas valoraciones que hemos estimado se materialicen. Pues si os parece lo vamos a dejar aquí para no extendernos demasiado y nada, pues muchas gracias a todos por participar y acababa aquí con una cita de Benjamin Graham al hilo del tema del tiempo, que a corto plazo el mercado es una máquina de votación, decía, pero a largo es una máquina de pesaje, es decir, hay que esperar a que esta valoración que hemos hecho pues se materialice con el tiempo. Si tenemos una valoración bien hecha, que como hemos dicho pues depende de muchos factores o muchas veces pues de utilizar distintos métodos o distintos ratios en la valoración, cuantitativos y también alguno cualitativo, pues hay que darle luego suficiente tiempo para que estas tesis y estas valoraciones pues se completen y se materialicen. Y muchas veces pues ahí está la labor del gestor, de la gestión activa, de ir corrigiendo pues estas posiciones a medida que estas valoraciones pues se van alterando en el tiempo y nosotros estamos todavía pues por un valor de compra debajo de esa materialización. Nada más, pues si os ha gustado, suscribíos al canal y bueno, nos podéis proponer en comentarios temas para que tratemos en siguientes ediciones. Pues muchas gracias a todos y nada, hasta la siguiente edición. Adiós. Muy bien. Muy bien.